Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas y bienvenidos a este nuevo evento del Viernes Filosófico que estamos organizando en el ICEP. Este es el segundo encuentro y hoy tenemos la dicha de recuperar a nuestra antigua profe, la doctora Teresa del Pilar Ríos. Bien, voy a hacer una breve presentación. Yo le pedí un currículum súper breve porque si vamos a leer toda la historia de ella, nos vamos a tardar toda la noche. Ojalá. Bueno, entonces en breve resumen nada más. Ella es licenciada en filosofía y posgraduada en didáctica superior universitaria por la Universidad Católica de Asunción. Especialista en educación en entornos virtuales por la Universidad Tecnológica Internacional, UTIC, de Paraguay. Doctora en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido docente de grado y posgrado en varias universidades del país y vicedecana de la Facultad de Estudios de Posgrado de la Universidad del Norte durante 7 años. Actualmente es docente del Instituto Superior de Estudios Humanísticos Filosóficos San Francisco Javier de la Compañía de Jesús. Directora de posgrado en la Universidad del Cono Sur de las Américas, UCSA, integrante del Grupo de Estudios Iberoamericanos Rousseau, investigadora adjunta del equipo de investigación del proyecto Formación en Habilidades del Pensamiento Crítico en Ambientes Virtuales de Aprendizaje en la Educación Superior, hecho un proyecto del CONACYT, para la convocatoria de Prociencia, ¿verdad? Cuenta con varias publicaciones, capítulos de libros, artículos y ensayos del ámbito nacional y extranjero, sobre temas de filosofía de la religión, ética, educación, perspectiva de género. También ha publicado 2 textos, uno de ellos sobre la experiencia teologal del hombre según Javier Zubiri, del 2009, y el otro sobre el sentido de la vida y la trascendencia en Víctor Frank en el 2010. Y es coautora de 3 libros, Identidad e Historia, Pensamientos del Bicentenario, Resonancias, Pensamiento Latinoamericano, Ideario, Filosofía Política en Paraguay. Investigó durante varios meses sobre la filosofía zubiriana en la Pontificia Universidad Católica de Salamanca y en la Fundación Javier Zubiri de Madrid. Su línea de investigación incluye las siguientes áreas: filosofía, filosofía de la religión, filosofía de la educación, filosofía de la ciencia, filosofía política, ética y antropología filosófica. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros compartiendo este momento tan grato y estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Entonces, tenés la palabra y te escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias, Padre Gabriel, por la invitación y muchas gracias también por acogerme de nuevo a mi casa. Yo también me siento recuperada, ¿verdad? De volver, como dije, a mi antiguo amor, donde estuve enseñando 9 años. Yo estuve en el ICEP 9 años seguidos. Y bueno, uno siempre vuelve donde ha sido feliz, dice. ¿Verdad? Entonces, eso me pasó a mí, así que me siento muy afortunada, muy agradecida y bendecida. Y bueno, agradezco mucho la oportunidad de poder compartir también este espacio de aprendizaje con ustedes sobre Víctor Frankl. Todos sabemos de algún modo quién es Víctor Frankl, vale la pena seguir conociéndolo y estudiándolo porque tiene mucho para decirnos a nuestra propia vida. Muy bien, así que voy a tomar la palabra y voy a comenzar diciéndoles que el tema que yo voy a presentar lo voy a hacer en base a lo que en un momento había sido mi tesis de licenciatura hace varios años. En el 99 presenté, así que me vino bien para desempolvar un poco porque a veces uno deja en el estante y se queda ahí. Me vino súper bien.
Y bueno, eso es ha sido mi tesis de licenciatura, que luego se convirtió en un libro, ¿verdad? Y ya tenemos la tercera edición. Está publicado por la editorial de la Universidad Católica, acá en Asunción, ¿verdad? Es uno de mis libros justamente. Así que me voy a basar en esta investigación. Bueno, voy a entonces presentar un Power. Voy a compartir con ustedes un Power que ustedes me van a decir si lo pueden ver. ¿Se puede ver, verdad? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, excelente. Entonces acá le tenemos a Víctor Frankl y vamos a ver un poco algunos rasgos de su antropología. Algunos rasgos de su antropología y a ver un poco. A ver. Creo que voy a poner así, así. Muy bien, vamos a poner así. Ahí está. Ahí está. ¿Te gustaría conocerle más a Víctor Frankl? Esto es una preguntita que nos hacemos. Me gustaría, te gustaría, ¿verdad? Si estamos acá, evidentemente es porque nos gustaría. Y me alegra tanto que nos guste conocerle más. Pero tenemos que empezar siempre por la pregunta, ¿verdad? Porque la pregunta es lo que de algún modo nos va a movilizar y va a generar el conocimiento, porque de algún modo vamos a estar generando conocimiento, el conocimiento que va a nutrir e iluminar nuestra vida, porque esa es la función de todo conocimiento, si no, no tiene sentido. Bueno, entonces vamos a ver rápidamente, vamos a ir viendo algunos rasgos más de su biografía, porque él sí, ¿verdad? Necesitamos varios días para poder conocer su biografía. Una persona con demasiada trayectoria. Él nació en 1905 en Viena. Su padre fue judío practicante y era muy estimado por su tarea política y cultural a favor de la juventud. Desde niño él manifestó el deseo de ser médico. Precozmente se interesó por la investigación, el sentido de la vida y su finitud, el sentido de la muerte. Apenas a los 13 años hace frente a una enseñanza de tipo reductivo, mientras el profesor de ciencias naturales estaba explicando que la vida en última instancia no era otra cosa que un proceso de combustión y de oxidación, de mera oxidación. Entonces Frankl pregunta, si eso es así, ¿cuál es el sentido de la vida? 13 años. A las mismas consideraciones lo lleva un acontecimiento colegial. Un compañero se suicida con un libro de Nietzsche entre las manos. A los 15 años desarrolló dos de sus pensamientos fundamentales: que nosotros no debemos preguntar por el sentido de la vida, porque somos nosotros los interrogados por la vida. El otro pensamiento dice que el sentido último trasciende nuestra capacidad de comprensión. 15 años y ya dos pensamientos bien marcados. Sus varios artículos fueron publicados en la revista del psicoanálisis de Freud y más tarde se distanció del mismo en la revista de psicología de Adler, de quien más tarde también se distanció para crear su propia escuela, tercera escuela de psicoterapia, es decir, análisis existencial y la logoterapia, que así se llama, ¿verdad? Su tercera escuela es psicoterapia. Entonces la primera es de Freud y la segunda es de Adler y la tercera es de él. Sabemos que él vivió la horrorosa experiencia de 4 campos de concentración que duró... Doctora, sí. nos está pasando las diapositivas, se quedó en uno nomás. Ah, no está pasando, bueno. Sí, solamente... ¿Y ahora? Ahora sí, ahora sí. Ah, sí, gracias por avisar. Bueno, sí, ahí está, muy bien. Entonces, ahí tenemos. Gracias, padre. Entonces, vivió la horrorosa experiencia de 4 campos de concentración que duró 2 años y medio, desde noviembre de 1942 hasta abril de 1945. Frankl acababa de cumplir 40 años floridos. Su esposa esperaba un hijo, un hermano y sus padres no pudieron sobrevivir. Solamente una hermana que logró escapar y vivió por mucho tiempo en Australia.
Sus escritos muestran toda la riqueza cultural y ética con que afrontó la dura vivencia. Este fue el acontecimiento que marcó plenamente las convicciones filosóficas y psicológicas que había ido conquistando. Verificó también allí la validez de su pensamiento, de su tesis principal, que es: el hombre para vivir, o el ser humano para vivir, tiene sobre todo necesidad de sentido. Bueno, las diapositivas solamente hay algunas ideas, no están todas las ideas, ¿verdad? Porque si no iba a ser interminable. Así que con lo que tiene que ver con la biografía solamente tenía 2 diapositivas. Escribió 32 libros, ¿verdad? Que están publicados en más de 3 decenas de idiomas. Yo creo que hay ya más ahora. Incluyendo, por supuesto, los idiomas más difíciles: japonés, chino, ruso, etc. Bueno, y solamente la edición norteamericana de su libro El hombre en busca de sentido se ha vendido más de 20 millones de ejemplares y se considera como uno de los 10 libros de mayor influencia, no solamente en América, sino ya. Se han publicado de otros autores acerca de Viktor Frankl y la logoterapia y el análisis existencial centenares de libros y se siguen publicando. Hay fundaciones, hay grupos, instituciones que siguen profundizando en su pensamiento y en su psicoterapia. Bueno, entonces se han publicado de otros autores acerca de Frankl, la logoterapia y el análisis existencial, centenares de libros, disertaciones, trabajos en revistas. A él le fueron otorgados más de 30 doctorados honoríficos de diferentes universidades de todo el mundo, de las más prestigiosas. Y Austria lo nombró con la mayor distinción que la República entrega para méritos científicos, limitándose esta a 18 austríacos y similar cantidad de extranjeros. La Academia Austríaca lo ha nombrado miembro de honor. Durante 25 años fue director de la Policlínica Neurológica de Viena y fue presidente de la Sociedad Médica de Psicoterapia de Austria durante varios años. El intendente de Austin, capital de Texas, lo nombró ciudadano ilustre e hijo predilecto. Y en el año 1995 ha dado su última clase magistral en la Universidad de Viena. Y murió de pie dando clase en el año 1997, a los 92 años si no falla la matemática. Bueno, este es nuestro autor y eso conste que es muy a grandes rasgos. Vamos a ver un poco después, ahora que acabamos de ver así someramente su biografía, vamos a ver un poco, vamos a empezar a ver cuáles son algunas de las raíces científicas y filosóficas de la logoterapia y el análisis existencial de su pensamiento, de dónde él se nutrió intelectualmente hablando. En Frankl es clara su doble faceta de científico y filósofo, ¿verdad? No siempre, esto no es una cuestión común. Él pudo aunar armónicamente estos rasgos de ser científico y de ser filósofo. Él supo integrarlas muy bien en una síntesis sabia y armónica, digno de ejemplar, digno de imitar. Las raíces de orientación científica que más influyeron en Frankl se dieron a través de las teorías psiquiátricas y psicológicas de Sigmund Freud, Adler, Jung, Ayers, Binswanger e Igor Caruso. Estos son todos psiquiatras y psicólogos, y las raíces de orientación filosófica están conformadas por la filosofía fenomenológica y existencial de mediados del siglo XX. Ahí están sobre todo Hartmann y Scheller. Estos servirán como puntos de referencia para el discurso frankliano en torno al problema de la búsqueda de un sentido y de los valores vitales, así como la formulación de la antropología ontológica, como él le llama. Él le llama, vamos a ver enseguida por qué, antropología ontológica. También hemos de leer entre líneas los aportes de pensamiento de Heidegger, Jasper, Buber, pero estos son todos existencialistas. La base teórica del análisis existencial y la logoterapia, que enseguida vamos a ver de qué se trata, es la fenomenología existencial. Esta es la base teórica. Fenomenología existencial le llaman.
En unos cursos tomará algunos elementos positivos, en unos cursos, en algunos casos, en algunos enfoques, en algunos casos, ¿verdad? Y en otros hará una crítica de los planteamientos. No se le puede alinear con ninguno de estos autores. él los leyó a todos y extrajo lo que le pareció oportuno, pero no con ninguno él se asimiló. Ha procurado mantener su orientación particular al ofrecer una visión rehumanizada de la psicología y la psicoterapia y plantear una visión del ser humano acorde al sentido trascendente de la vida. Es muy importante el aporte que él hizo rehumanizando la psicología y la psicoterapia. La psicología realmente muy olvidando a la esencia del ser humano, ¿verdad? Iba mucho solamente por lo mecanicista, por lo biológico, por lo meramente psicológico, olvidándose de la dimensión esencial que le constituye como persona, que es la dimensión constitutiva espiritual. Y cuando hablamos de espiritual no estamos hablando necesariamente de lo religioso en el caso de Frankl, estamos hablando de una dimensión antropológica que le pertenece, que le constituye como ser humano. O sea, hay que hacer esa diferencia entre lo espiritual y lo religioso. Entonces él rehumaniza esta ciencia, otorgándole al ser humano la dignidad que le corresponde y enfatizando el sentido trascendente de la vida, que enseguida vamos a ver qué entendía él por esto. Bueno, entonces esto podemos decir con respecto a las raíces científicas y filosóficas. Ahora vamos a pasar a ver el significado. ¿Qué significa realmente? ¿Qué significa para Viktor Frankl el análisis existencial y la logoterapia? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estos términos? Es muy importante porque son términos fundamentales. Frankl, con su análisis existencial y la logoterapia, marcó el punto de partida para un movimiento psicoterapéutico, como habíamos dicho recién, llamado Tercera Escuela Vienesa de Psicología. Las dos escuelas precedentes son la psicoanalítica de Freud y la psicología individual de Adler. Ya lo dijimos, recalcamos. La logoterapia y el análisis existencial son dos aspectos de un mismo sistema. Son dos aspectos de un mismo sistema, como una moneda de doble cara. Se puede denominar indistintamente logoterapia o análisis existencial. La logoterapia es el método psicoterapéutico del sistema, el método psicoterapéutico. Y el análisis existencial es la perspectiva antropológica o filosófica con que se encara la psicoterapia. No podemos olvidarnos que en toda psicoterapia subyace un pensamiento filosófico y antropológico. Y eso es lo que él construyó, ¿verdad? Porque entonces la base antropológica y filosófica estaba muy descarriada realmente con respecto a lo que es el ser humano, su humanidad más profunda. La logoterapia es la terapia del lado espiritual, la premisa del sistema, pero al mismo tiempo la logoterapia es una técnica específica en la relación médico-paciente. Es el punto de partida y el horizonte espiritual de todo el sistema. El horizonte espiritual, el horizonte antropológico, ¿verdad? El horizonte en cuanto a dimensión humana. El análisis existencial, en cambio, es la óptica metaclínica. Alguien tiene el micrófono abierto y si puede cerrar porque hace como mucho ruido. Milquiades, ¿puedes cerrar tu micrófono? Milquiades. Ahí está, muchas gracias. Bueno, entonces, el análisis existencial es la óptica metaclínica que se orienta hacia lo espiritual para evidenciar y explicitar lo específico del ser humano. Y el núcleo fundamental de la visión antropológica del análisis existencial descansa sobre los fundamentos, ojo, sobre los fundamentos de la tradición judeo-cristiana occidental. Esto va a explicar un 90% de su pensamiento. Esta clave es fundamental, ¿verdad? Porque podemos interrogarlo sobre muchos aspectos de su pensamiento y vamos a encontrar acá la respuesta.
Los fundamentos últimos radican en la tradición judeo-cristiana occidental. La logoterapia pretende introducir el logos en la psicoterapia. El análisis existencial, en cambio, la existencia, mientras la logoterapia lo que hace es introducir el logos y el análisis existencial, la existencia. La reflexión psicoterapéutica sobre el logos equivale a la reflexión sobre el sentido y los valores, o sobre la significación y sobre los valores. La reflexión psicoterapéutica acerca de la existencia supone la reflexión sobre la libertad y la responsabilidad. Entonces, la reflexión psicoterapéutica sobre el logos equivale a la reflexión sobre el sentido y los valores, mientras que la reflexión psicoterapéutica acerca de la existencia supone la reflexión sobre la libertad y la responsabilidad. Tenemos 4 conceptos fundamentales: sentidos, valores, libertad, responsabilidad. Van juntos, son 2 parejas que van juntas. Logos es una palabra griega. El sentido preciso que Frankl le da es doble. Atención a logos. Significa sentido y espíritu. Se refiere a la importancia de descubrir y satisfacer la necesidad profundamente humana de vivir un sentido, una vida con sentido, una vida que tenga sentido. No se alude a lo espiritual en el sentido teológico o religioso, de una confesión religiosa, como dijimos, sino en el contexto de Frankl a la dimensión antropológica que le caracteriza a toda existencia humana. Es una cuestión universal, más allá de los credos o no que uno pueda tener. Es independiente. La logoterapia se basa en una filosofía de la persona humana, del ser humano y de la vida, que se resume en 3 conceptos. Entonces, la logoterapia se basa en una filosofía de la persona humana, que reúne 3 conceptos: espiritualidad, responsabilidad y significatividad. Estos son los 3 conceptos fundamentales de una filosofía antropológica que subyace a la logoterapia: espiritualidad, responsabilidad y significatividad. Bueno, la logoterapia, entonces, desde una concepción prevalentemente espiritual de la existencia, centraliza en la problemática del sentido la mayor responsabilidad de la persona humana. La mayor responsabilidad de la persona humana está en darle sentido a su vida. Y este sentido de la vida está inseparablemente unido al sentido de responsabilidad. Si yo realmente estoy en la tónica de escuchar y buscar el sentido de la vida, voy a responsabilizarme de mi vida, voy a hacerme cargo de mi vida. Entonces, libertad y responsabilidad siempre van de la mano. No puede existir libertad si no existe responsabilidad. Estos dos conceptos son hermanitos que van siempre de la mano. Vamos a ver cuál sería el aporte fundamental de la logoterapia según Viktor Frankl. Sería entonces los momentos difíciles de la vida, los padecimientos mentales, el sufrimiento y el desarrollo humano no pueden verse solamente en la perspectiva somática o psicológica, como hasta entonces lo estaban haciendo la primera escuela vienesa y la segunda, ¿verdad? Tanto la de Freud como la de Adler. Ellos se quedaban solamente en el plano somático y psicológico. Si bien Adler superó un poco más, tampoco llegó del todo siempre se quedaba meramente en el plano materialístico, digamos. No podemos quedarnos solamente en esta perspectiva somática y psicológica. ¿Por qué? Porque el ser humano se constituye en su auténtica y genuina humanidad cuando se hace presente, solamente cuando se hace presente, dice Viktor Frankl, la dimensión existencial y espiritual. Y esta dimensión espiritual existencial está arraigada en la libertad y en la responsabilidad ante la propia vida. ¡Oh! ¿Pero de dónde? La dimensión existencial espiritual entonces está arraigada en la libertad y en la responsabilidad ante la propia vida. Otra vez estos conceptos van a repetir mucho. ¿Y cuál sería el objetivo de la logoterapia? Este es el aporte fundamental. ¿Cuál es su objetivo? Conducir a toda persona humana a la autodeterminación para descubrir el sentido de la vida y realizar los valores que lo lleve a causas a las cuales servir o personas a quienes amar.
Es decir, puede dar sentido a nuestra vida aquello a lo cual servimos o aquellos a quienes amamos. Eso es entonces el objetivo de la logoterapia, llevar a las personas, conducirle de la mano para que descubra cuál es la misión de su vida, cuál es la misión de su vida y hacer que esa misión de su vida le dé un sentido, un significado a su vida, ya sea sirviendo o amando. Uno tiene que servir amando, por supuesto. El análisis existencial es un análisis sobre la existencia humana y no de la existencia. Atención con esta diferencia sutil de palabra. No es un análisis sobre la existencia, el análisis existencial. No, es un análisis de la existencia. La existencia humana no puede ser analizada, ¿verdad?, como así racionalmente, sino que tiene que ser explicitada. Es decir, que la logoterapia vuelve consciente los factores espirituales inconscientes que están ahí sepultados. Eso hay que removerlos porque están ahí reprimidos. Entonces, el análisis existencial lo que hace es un análisis de la existencia para explicitar lo que está escondido, lo que está reprimido. El objetivo del análisis existencial es que el ser humano se haga consciente de que la esencia de su existencia es la conciencia de su libertad y la responsabilidad de su libertad. Muy bien. Yo soy libre. Bien. Genial, te dice Víctor Frankl. Pero sos libre para ser responsable de tu libertad. Sos libre para algo. No sos libre nomás porque sos libre. No, sos libre para ser responsable, para hacerte cargo de quién sos. El objetivo es también hacerle descubrir a la persona que es un ser único, irrepetible, llamado a buscar el sentido de su vida y a realizar los valores, a hacerse responsable y a pregonar esos valores, a encarnar esos valores. Es un ser humano finito, es decir, el ser humano es alguien que está confrontado con la facticidad, dice él, con la facticidad radical, con la inmanencia, pero a su vez está abierto a la trascendencia. Por eso el ser humano, según Víctor Frankl, es inmanente y es trascendente. Trascendente porque siempre está abierto hacia el mundo, hacia los demás. Esa apertura hacia los demás hace que él salga de esa inmanencia y se eleve por sobre la inmanencia. Entonces, él está confrontado en la facticidad radical, pero con la apertura a la trascendencia. Qué maravilla, ¿verdad? Este pero siempre nos salva. Bueno, entonces es el aporte fundamental. Ahora vamos a ver rápidamente cuáles son las notas características de su visión antropológica. Algunas notas características. Aquí está toda la clave de su antropología. Notas características y fundamentos filosóficos de su concepto de persona humana. Según la perspectiva de Víctor Frankl, ninguna teoría psicológica acerca de la persona puede optar por la neutralidad o la indiferencia con relación a la filosofía. No, señores, no existe neutralidad o indiferencia ante la filosofía. No, ese es el gran legado de Víctor Frankl, delatar que en todas las psicoterapias subyacen enfoques, fundamentos filosóficos. Y él, ¿verdad?, lo que hace es extraer, mostrar, evidenciar y confrontar eso, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona? Es muy importante saber eso cuando vamos a acudir a un psicólogo, ¿verdad? ¿Cuál es su antropología? ¿Cuál es su corriente psicológica? ¿A qué visión de persona humana responde? Porque hay enfoques terapéuticos que responden a visiones lamentablemente materialistas y se quedan allí, entonces no vale la pena. Dice, también ellas, ¿verdad? También la indiferencia y la neutralidad son, en último término, actitudes filosóficas, ¿verdad? Si decimos que, ¿verdad?, si yo digo que, bueno, mi corriente psicológica es neutral, es indiferente, es universal, eso también es una actitud filosófica. No existe neutralidad. Y es aquí donde Víctor Frankl realiza, como yo le dije, su mayor contribución, pues basa su teoría y práctica psicoterapéutica en una imagen filosófica de persona humana que la acabamos de decir.
ese ser humano abierto a la trascendencia, inmerso en la inmanencia, pero abierto a la trascendencia, confrontado con la facticidad radical, pero con alas para la trascendencia. Frankl concibe al ser humano como una unidad. Atención, vamos a empezar con los conceptos filosóficos. Concibe al ser humano como una unidad, como un todo, biopsicológico espiritual, biología, psiquis, espiritual, la dimensión fundamental que le constituye, le diferencia y unifica, ¿verdad? A lo biológico y a lo psicológico. Esta dimensión espiritual es la que de algún modo unifica las dos dimensiones de la biopsiquis, ¿verdad? Hace que sea un todo. Y esta proeza, esta totalización y esta unificación justamente es lo que le va a diferenciar de Scheller y de Hartmann. Ellos no lograron esa unidad necesaria. Si bien diferenciaron estas dimensiones, no lograron ellos dice Viktor Frankl, unificar suficientemente esto y mostrar como una totalidad, como un sistema que no se puede separar. Bueno, entonces él le llama esto un todo biopsíquico espiritual, un ser caracterizado por su singularidad, su irrepetibilidad, relacionalidad y por su finitud. Es un ser finito. La esencia de su existencia se encuentra en su autotrascendencia. Sí, no me digas, importantísimo. La esencia de la existencia humana entonces está en la autotrascendencia. Ser persona humana quiere decir estar siempre, atención, volcado hacia algo o hacia alguien. No estamos replegados hacia nuestro ombligo. Si estamos replegados hacia nuestro ombligo, ojo, ¿verdad? Nuestra esencia es la autotrascendencia, salir hacia los demás, para los demás. Los tres pilares de la visión antropológica de Frankl son la libertad, a ver un poco si yo, sí, ahí está, la libertad de la voluntad de sentido, como le llama él, y el sentido de la vida. Estos son los tres así núcleos de su enfoque antropológico. Entonces su antropología está basada en estos tres elementos fundamentales. Su antropología se constituye según estos elementos: libertad de la voluntad de sentido y sentido de la vida. Vamos a ver rápidamente cada uno de estos, de qué se trata. Estos pilares pueden ser sostenidos gracias a la visión de unidad y totalidad biopsíquico-espiritual de la persona humana que postula Frankl. Gracias a esa unidad, Frankl presenta un modo dimensional de concebir a la persona. Dimensional, que consiste en un proyecto de antropología ontológico-dimensional. Él le llama a su antropología ontológico-dimensional, remontándose a los datos ontológicos de Hartmann y a la visión antropológica de Mark Scheller. Él elaborará una imagen de la persona más completa y por lo mismo, dice él, más válida, capaz de salvar las diferencias ontológicas que se revelan inevitablemente en el análisis fenomenológico acerca de la persona. Él salva las diferencias y, lo biológico no es necesariamente lo psicológico, pero lo psicológico nomás no es tampoco solo lo espiritual. Son dimensiones diferentes, pero intrínsecamente unidos. Él establece las diferencias, pero entre esas diferencias, así como la Trinidad, ¿verdad? Como el misterio de la Trinidad, son tres personas diferentes, cada persona, pero intrínsecamente se pertenecen y todos son lo mismo. Bueno, así también podríamos decir, por estas dimensiones. Para hacerlo más accesible y gráfico, Viktor Frankl realiza su planteamiento ontológico dimensional de modo simbólico, basándose en una analogía geométrica de las dimensiones que enuncia a través de dos leyes. Él enuncia dos leyes, es una analogía que usa. Decir que la persona humana es un ser único, irrepetible y singular significa que la multiplicidad de sus expresiones biopsíquico-espiritual, estas son la multiplicidad de sus expresiones biopsíquico-espiritual, no invalida su unidad ontológica.
¿verdad? Entonces es un ser múltiple, triple, pero uno. En otras palabras, el ser humano se manifiesta a través de diferentes aspectos, biológico, psicológico, social, pero no es ni un ser biológico, ni un ser psicológico, ni un ser social. Es un ser, así dice él. ¿Qué significa eso? Que es una totalidad. Que sea un solo ser es a lo que él le llama totalidad, y a esta totalidad es a lo que él le llama ontología dimensional, ¿verdad? Porque no es solamente una mera facticidad, sino que tiene una esencia metafísica mucho más profunda, que viene constituida por su dimensión, que le da la distinción de persona, que es la espiritual, que le involucra y le constituye a las demás dimensiones, la biológica y la psicológica, que pueden ser gracias a la espiritual. ¿Y cuál es el valor fundamental de la antropología dimensional? Bueno, a ver si yo puse acá. No puse, a ver. Entonces, vamos a hablar un poquito. Haber conciliado la unidad con la multiplicidad y salvaguardar la total estructura antropológica cuando, debido a razones de investigación, se deba resaltar una dimensión en vez de otra. Ese es un valor fundamental de la antropología de Viktor Frankl. Él, como yo les dije, fue capaz de unificar esa triple dimensión, pero a su vez no separar eso, no como dicotomizar o hacer que sean compartimentos estancos, sino que él supo, a través de la especulación y con los datos, con las premisas de Scheller y de Harman, y la elaboración que él hizo en base a esas premisas, él logró superar esa multiplicidad. Este es un aporte a destacar. Y él dice, solo la dimensión espiritual constituye la humanidad de la persona en la perspectiva ontológica de Frankl. Fíjense, solo la dimensión espiritual constituye la humanidad. Qué fuerte esto. Solo, clarito dice, ¿verdad? Que solo la dimensión espiritual constituye la verdadera esencia del ser humano, es lo que le distingue su constitución ontológica. Entonces viene dado por esa nota de espiritualidad que le diferencia a todos los demás. Y todas las notas, ¿verdad? Las anteriores se hacen en ella. Y solo en la luz de tal perspectiva se logra conciliar la unidad antropológica. La unidad antropológica solo se concilia a la luz de esta perspectiva. Así se supera la multiplicidad ontológica, que a su vez hace posible sostener los tres pilares de la antropología frankliana. Apenas se proyecta la realidad de la persona humana en las dimensiones inferiores, ¿verdad? La biológica y la psicológica, y el ser humano cesa de ser humano para aparecer como una estructura cerrada y de reflejos y reacciones psicofisiológicas. Se queda el ser humano si le aislamos, le sacamos, le rompemos, le matamos esta dimensión. que hacemos? La persona deja de ser persona para parecer simplemente una estructura cerrada, ¿verdad? Era una cuestión de mecánica solamente, material. Entonces, y aquí aparece la realidad animal o reduccionística, y en esa época, por la filosofía positivista, era muy común caer en este grave error del reduccionismo. Bueno, y partiendo de la dimensión espiritual podemos hablar de tres pilares. Podemos hablar entonces de tres pilares, partiendo de la dimensión de... todavía no pasamos. Todavía no pasamos. Vamos a comenzar a hablar de lo que es la libertad de la voluntad. ¿A qué se refiere él cuando habla de la libertad de la voluntad? Acuérdense que esta es una de las características de la dimensión espiritual, uno de los rasgos de la dimensión espiritual. Es la capacidad de oponerse a los condicionamientos de orden biológico, psicológico y social. La libertad de la voluntad, entonces, es la capacidad de que nosotros podamos oponernos a lo meramente biológico, psicológico y social. ¿Para qué?
para responder a un proyecto personal de humanización y para realizar un mundo espiritual objetivo del sentido y de los valores ante sí mismo primero, ante los demás y ante Dios. Ese antes siempre es triple, ¿verdad? Yo, los demás y lo trascendente. Siempre es una triple dimensión. Entonces, uno realiza su libertad, su responsabilidad en esa triple dimensión siempre. Personalmente, los demás, el mundo y Dios. El lugar donde el ser humano responde. ¿Cuál es ese lugar? Siempre es en esa triple dimensión, pero el lugar, ¿verdad? El lugar es metafórico. El lugar entonces sería el ser humano, la conciencia del ser humano. La conciencia es la guía de la libertad para que pueda responder de sí a los demás. La conciencia se presenta en Frankl como básicamente, atención, como básicamente inconsciente. Pero qué contradicción, la conciencia se presenta como inconsciente. Bueno, sí, así es. La conciencia se presenta como básicamente inconsciente y no racional. La misma se orienta hacia algo o hacia alguien que está más allá de ella misma. La conciencia es trascendente, inconsciente y no racional. Acuérdense. La logoterapia entiende el concepto de libertad de la voluntad en tres términos: libertad de, libertad para y libertad ante qué o ante quiénes. Entonces, cuando hablamos de libertad, hablamos, como siempre, de tres tipos, de tres formas. Bueno, entonces, la libertad de es, estamos llamados a liberarnos de todo aquello que nos impide, ¿verdad? Construir ese proyecto de persona, lo que estamos llamados. Y la libertad para es apuntar a ese modelo de persona, a ese sentido, a esos valores, ¿verdad?, que nosotros elegimos. Somos libres para realizar los valores, somos libres de todo aquello que nos impida para realizar los valores. ¿Y ante qué o ante quiénes? Primero ante nosotros mismos, autenticidad, ¿verdad? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Autenticidad ante los demás y ante Dios, siempre es esa triple dimensión. Así es como la libertad y la responsabilidad constituyen la espiritualidad humana. La libertad y la responsabilidad, entonces él le llama entonces espiritualidad humana a la libertad y a la responsabilidad en este sentido. Sí, señores. Entonces, la libertad y la responsabilidad es la base de la dimensión espiritual humana. Así que si yo no soy responsable con mi vida, no estoy olvidando esa dimensión humana. Sí, señor. Esta se deriva, atención, esta espiritualidad humana se deriva del inconsciente o del inconsciente. En mi inconsciencia entonces radica la esencia, mi esencia humana. Sí, según Viktor Frankl, sí. El inconsciente espiritual. Este inconsciente espiritual es el lugar de la espiritualidad, es el lugar de la moralidad y de la religiosidad inconsciente. Atención. Entonces, este es el lugar de la religiosidad inconsciente. Y este inconsciente espiritual es el fundamento mismo de la persona humana. Este inconsciente, aquí radica la esencia de nuestra existencia, según Viktor Frankl, el fundamento. Su tesis doctoral en filosofía se llamó La presencia escondida de Dios. Ay, una belleza cuando habla de lo que es el inconsciente, ¿verdad? Para Freud el inconsciente, en el inconsciente solo radica la libido. Para él también radica la libido allí, pero no solamente la libido y Dios, el fundamento de lo que somos, junto con nuestra libido. Ay, Dios mío, junto con nuestra libido. Exactamente. Bueno, muy bien, así es. Somos, ¿verdad? Diosa y pantera, y juntitos están. Acuérdense, siempre el cardo siempre está con siempre las espinas están ahí con lo mejor. Y bueno, dice, pasamos al segundo rasgo. El primero entonces es la libertad de la voluntad y el segundo es la voluntad en busca de sentido. Pasamos a la voluntad en busca de sentido. ¿Qué él entiende por esto, por esta expresión? Es la atención radical de la persona a encontrar y realizar un fin, un objetivo, un bien deseado. Es la primera fuerza motivante. Atención, la voluntad en busca de sentido es la primera fuerza motivante. La búsqueda de lo significativo y valioso.
el sentido y los valores, de lo que tiene sentido en nuestra vida y no la búsqueda del placer o la búsqueda del poder. Él está acá dándole bofetadita a Freud y Adler, porque para Freud, ¿verdad?, lo primario es la búsqueda del placer, y para Adler lo primario es la búsqueda del poder, y dice, no señores, no, lo primario no es ni la búsqueda del placer ni la búsqueda del poder. Lo primario en el ser humano, lo que le caracteriza es la búsqueda del sentido y los valores. Cuando el ser humano cae en el sentimiento del absurdo y del sinsentido, se da el vacío existencial o la frustración existencial que puede desembocar, dice Freud, dice Frankl, en la neurosis noógena. Esta neurosis noógena proviene de conflictos de conciencia, de no hallar el sentido de la vida, de problemas existenciales o espirituales no resueltos. La persona que no ha encontrado, verá, sentido a su vida, que tiene problemas existenciales o espirituales no resueltos, entonces, según Viktor Frankl, tiene neurosis noógena. Noógena, pues, significa espiritual, ¿verdad? Noología, pues, lo espiritual. Claro, en esa dimensión espiritual está el problema, y no como dice Freud, ¿verdad? Tu problema es el placer. Bueno, tenés que realizar el placer y todo se va a solucionar. Es fácil. Bueno, entonces, las causas de la frustración. Cuando de los medios, ¿cuáles son estas causas de la frustración? Cuando de los medios se hacen fines cerrados en sí mismos. Aparece entonces el conformismo, el totalitarismo, el escapismo, las evasiones, los vicios, ¿verdad? Pero el fondo, entonces, es una frustración, dice Viktor Frankl. El fondo de todo esto es que la gente no encontró sentido a su vida, que no hay algo o alguien que polarice, que atrape, que le apasione y que centre su vida. Ese es el problema de fondo, y por eso cae en todas las aberraciones. Bueno, la voluntad del sentido es llamada también por Viktor Frankl autotrascendencia. A la voluntad del sentido él le llama autotrascendencia, que el ser humano va más allá de sí mismo, ¿verdad?, para realizar el sentido y para realizar los valores, para encontrar esos valores y ese sentido. Autotrascendencia significa que la persona está en el mundo y que es responsable, y él es un ser que decide, que se hace cargo de su vida y que está abierto radicalmente al mundo. Imagínense, una palabra fuerte, está abierto radicalmente. Es decir, ¿qué significa que está abierto radicalmente? Que ontológicamente tiene las herramientas suficientes como para expresar, encarnar el acontecer trascendente, porque está abierto, viene equipado para poder operar de manera trascendente en esa dimensión, y por eso su estructura antropológica está abierta al mundo, a los demás, hacia. No somos mónadas replegadas sobre nosotros egoísticamente. Bueno, el tercer aspecto es el sentido de la vida. La vida siempre tiene un sentido, dice Viktor Frankl, y da gusto cuando él lo dice porque tiene autoridad. Era 2 años y medio en 4 campos de concentración, no se tiró contra la alambrada como muchos para suicidarse, que nos diga que la vida siempre tiene sentido, tiene autoridad. La vida, dice Viktor Frankl, es un valor incondicional porque la posibilidad de realizar valores reside en la actitud. La clave está en la actitud, no en el hecho objetivo, en la situación objetiva, no está ahí. Está en la actitud adoptada ante la situación determinada. Por ejemplo, ante un sufrimiento fatalmente necesario, y esta posibilidad de tener una actitud, ¿verdad?, digna, siempre existe. Siempre va a haber en el resquicio de mi conciencia la posibilidad de que yo decida ante una situación catastrófica. Si yo no puedo, dice Viktor Frankl, decidir objetivamente sobre algo, puedo en mi interior rebelarme contra ese hecho, y esa es una actitud. Sentido tiene aquí no solo un significado direccional, destino de la persona, sino, ojo, sentido tiene un significado de contenido, algo por lo que siempre y en toda situación, dice Víctor, vale la pena vivir y morir. Vida no significa algo vago, sino algo muy real y concreto, que configura el destino de la persona,
distinto y único en cada caso, ¿verdad? Mi destino, mi vida, mi responsabilidad es mi responsabilidad. Yo tengo que dar cuenta y eso es, me compete a mí. En cada caso es diferente. Ninguna situación se repite y cada una exige una respuesta única, una respuesta correcta, adecuada, oportuna. Se trata de responder con la vida a lo que cada día nos propone como pregunta. Dice, la vida nos propone preguntas. La vida está ahí preguntándonos y tenemos que responder. Y entonces él aquí es cuando habla de las pistas para descubrir el sentido de la vida. Y es interesantísimo, es lástima, ¿verdad?, que no tenemos tiempo, pero les invito a leer el libro de Víctor, el hombre busca el sentido. Habla precioso sobre esas pistas. ¿Cuáles son esas pistas? Son tres. De tres valores son. Él le llama valores de creación, ahí está el trabajo. Valores de experiencia, ahí está el amor por excelencia. Y hace las diferencias de amor. Y el tercero son valores de actitud. Entonces, tres pistas para descubrir el sentido de la vida. Todas estas pistas son valores. Valores de creación, valores de experiencia y valores de actitud. Valores de creación, todos generalmente estamos en los valores de creación. ¿Qué significa valores de creación? Cuando trabajamos, cuando somos todavía fuertes y podemos producir y nos sentimos en hambrena, nuestro ego se agranda porque, podemos hacer muchas cosas, somos útiles, ¿verdad? Esa es la etapa de Homo Faber, ¿verdad? Somos, en fin, productores. Valores de creación. Ahí prácticamente todo el mundo estamos, salvo algunos araganitos, ¿verdad? Después, el segundo grupo son valores de experiencia, el amor, ¿verdad? Hay diferentes tipos de amor, el amor más eros, más básico, después el amor más que va en el plano psicológico y después el amor espiritual, ¿verdad? Ahí se sitúan los diferentes tipos de amores menos concretos, digamos, pero que son más persistentes y son auténticos, en definitiva, dice él. Y les invito también a leer porque es muy interesante. Y después el tercer grupo de valores son los valores de actitud y ahí él habla del sufrimiento. Y acá está nuestro grave problema. Aquí está nuestro grave problema. En realidad en el segundo grupo de valores, que son los valores de experiencia, hay graves problemas porque el amor se ha manoseado demasiado y el amor pasó a ser una mercancía lamentable, ¿verdad? Deshumanizada, una mercancía que ya no representa lo que es la esencia del verdadero amor. Aquí hay mucho para trabajar, pero donde nosotros flaqueamos y tenemos graves problemas, dice Viktor Frankl, es en los valores de actitud. ¿Por qué? Porque los valores de actitud significan que nuestras fuerzas ya están menguadas, ya no estamos aptos para poder crear, para seguir produciendo trabajo, bueno, podemos seguir amando, pero ya es en la etapa en la que muchas veces declinan nuestras fuerzas, aparece la enfermedad, el sufrimiento, la vejez no siempre es llevadera, implica soledad, entonces esa situación que se impone en la vida humana es dura y muchas veces sin llegar a esa etapa de la vida aparece un accidente, aparece una enfermedad fatal, un cáncer, lo que sea, una desgracia, y él dice, no estamos preparados. ¿Por qué no estamos preparados para vivir los valores de actitud, para el sufrimiento? ¿Por qué no somos capaces de un sufrimiento digno? Porque hemos sido educados para el éxito. Nuestra sociedad es muy exitista, ¿verdad? Nosotros nos desempeñamos en esa dicotomía de el fracaso y el éxito. Fíjenselo cuando le decimos a la gente, éxito, éxito. Mejor que no tengas éxito y que aprendas a fracasar y entonces creces en resiliencia y purificas y autenticas tu vida. No somos masoquistas, ¿verdad? No somos masoquistas. En principio no queremos el sufrimiento, pero él nos invita a un sufrimiento digno, asumiendo, ¿verdad?, nuestra facticidad. La facticidad, pues bueno, significa que somos seres caducos, entonces eso tiene sus consecuencias y tenemos que asumir eso como lo que somos, ¿verdad? Seres, personas dignas que le encuentran un significado altruista, espiritual
y valioso a esa vivencia, y tenemos que ser educados para el verdadero sufrimiento, porque el verdadero sufrimiento es lo que en definitiva nos lleva a, como que a cualificar esa nuestra dimensión esencial como seres humanos espirituales, dice Víctor Frankl. Aquí tenemos que trabajar muchísimo. Bueno, y aquí es donde él habla de, en estos valores de actitud, habla de lo que se llama la tríada trágica. Y ahí habla del, ahí él desarrolla, verá, el tema de la culpa, el tema de la muerte, y desarrolla ampliamente, y ahí también habla del servicio. El sufrimiento se tiene que transformar en servicio, y la culpa se tiene que transformar en una situación de cambio de la persona para bien, y la muerte se tiene que transformar en un acicate para una vida más responsable, valiosa y significativa. Esto muy abuelo de pájaro. Y bueno, vamos a ver el último punto, ya estamos terminando. El sentido, dice él, aquí es lapidario. El sentido de la vida se realiza necesariamente en la trascendencia. Aquí él no negocia nada. Bueno, en la trascendencia, necesariamente. Y cuando él habla de trascendencia, habla de dos tipos de trascendencia. Una es la horizontal, ¿verdad? Digamos que es la inmanente. Hay una trascendencia inmanente, pero eso no es una contradicción, la trascendencia inmanente. No, yo nomás le estoy diciendo. Pero él le llama trascendencia horizontal, y la otra trascendencia es la vertical. La horizontal es la apertura al mundo, donde hay donde hay seres, una densidad de seres que encontrar y de significados que realizar. Es repito otra vez, fáctico, inmanente al mundo de la persona humana. Y la trascendencia vertical se verifica en la relación de la persona con el sentido último. Esto sí, acá ya es el sentido último. Vos le llamás Dios, vos le llamás Yahvé, vos le llamás Alá, lo que sea, pero es acá ya. La existencia humana no es auténtica si no se vive en términos de autotrascendencia. Entonces, él da la posibilidad de vivir la trascendencia a dos niveles. Nos podemos quedar en la trascendencia horizontal, o podemos elevarnos un poquito más en la trascendencia vertical. Pero igualmente, aunque no nos quedemos en la facticidad, es igualmente trascendencia, porque es hacia otros seres humanos, es hacia el mundo, hacia, siempre es un hacia. Y siempre que haya un hacia, ya hay trascendencia. Depende del hacia dónde apunte. Si apunta al IT, es trascendencia última. Tanto la autotrascendencia horizontal como la vertical no son más que la manifestación de la voluntad de sentido en el ser humano. El ser humano entonces tiene el rasgo, se manifiesta a través de la voluntad del sentido en estas trascendencias. Y se expresa a través de esa auto, porque la auto es lo que permite estos dos, la autotrascendencia, que indica apertura al mundo y, por otro lado, significado último. La conciencia es un fenómeno que radica en la dimensión espiritual. Dijimos ya eso. Brota dentro de la trascendencia y nos remite a ella. Es por eso que expresa la apertura del ser humano a la trascendencia. Ojo, cuando estamos hablando de conciencia, acá no estamos hablando de una ley universal moral tipo Kant, nada que ver. ¿Verdad? Ojo, él no entiende acá en sentido kantiano, él le da un significado propio a la conciencia. La conciencia es la voz de la trascendencia y por tanto es ella misma trascendente. Es la voz de normas éticas interiores, es la voz de normas éticas interiores que son a priori a la psique humana, dice. Pero va más allá de todo eso, de esas normas éticas, ¿verdad? Va más allá, trasciende eso. Es el órgano de sentido y tiene la misión de escuchar, atención, entender y discernir la voz de la trascendencia en cada situación de la vida. La conciencia es un órgano de sentido que trasciende y discierne, claro. Es la capacidad intuitiva de descubrir el significado de una situación. Pero no solo puede discernir, descubrir los significados, sino que también, dice Víctor Frankl, es creativa. La conciencia es creativa, se le ocurren las cosas. Ahí emerge, en ese inconsciente espiritual emerge, como le emergió a él en el campo de concentración, la tercera escuela psicoterapéutica, ¿verdad? Los insumos. En el origen de la conciencia hay una intuición no reflexionable, sino espiritual,
¿verdad? Una intuición espiritual de los valores que deben ser realizados, porque la persona no se entiende en clave de ser impulsado, sino la persona se entiende en la perspectiva del ser que decide libremente. La conciencia es para Frankl el modelo del inconsciente espiritual. La conciencia es el modelo del inconsciente, o sea, la conciencia se presenta nomás como conciencia, pero en definitiva es el inconsciente espiritual. Sí, así mismo. Refleja al inconsciente espiritual. La logoterapia localiza el fenómeno de la trascendencia en la dimensión del inconsciente espiritual, y específicamente él le llama religiosidad inconsciente. El inconsciente espiritual, manifestándose como trascendente, se revela también como lo religioso, dice Frankl, son palabras de él. Lo religioso aparece no solo como fenómeno en el hombre, sino del hombre, del ser humano. Frankl propone la religiosidad inconsciente como la explicación última, la religiosidad inconsciente o la espiritualidad inconsciente como la explicación clave y última de la autotrascendencia de la persona humana. En nuestro inconsciente espiritual radica nuestra esencia, nuestra autotrascendencia, lo que somos. El ser humano, por su dimensión espiritual, se realiza en la vivencia de los valores y encuentra el sentido en la trascendencia. Realizando, aquí no está diciendo, ¿verdad?, trascendencia última o horizontal, no está diciendo, encuentra el sentido en la trascendencia. Realizando una tarea o amando a alguien, sirviendo, haciendo algo para los demás. La elección y encarnación de valores implica libertad y responsabilidad, estamos cerrando ya. La responsabilidad desemboca necesariamente en el planteamiento de si hay alguien, atención, la responsabilidad, él no es ningún tonto, ¿verdad? Por eso recalca el tema de la responsabilidad. La responsabilidad te embreta, te lleva, te pone en la situación de tener que necesariamente plantearte qué hay más allá de esta facticidad, qué hay más allá de esta inmanencia. Hay alguien, ¿qué diablos hay, verdad? O sea, te confronta, tu facticidad te confronta con esa posibilidad de si hay algo más, ¿verdad? Y algunos deciden quedarse en esa facticidad, en ese algo, y otros deciden darle una significación trascendente espiritual a esa inmanencia. Siempre la clave radica en la persona, porque es la persona la que le da el significado. Yo soy la que le puedo dar el significado inmanente o trascendente. Yo soy el que decide sobre lo que soy y sobre lo que mi conciencia me va indicando. Lo que yo creo que mi conciencia me va indicando. Porque también dice, la conciencia se puede equivocar. Bueno, entonces con toda seguridad en la inconsciencia, entonces se revela la trascendencia, aunque muchos se quedan en la inmanencia de su conciencia. El significado que pueda descubrir y realizar la persona en su vida adquiere sentido último solamente para el sentido último, no sentido horizontal, sentido último, estamos hablando de sentido último, solamente desde la trascendencia para una existencia auténtica. Para él, una existencia auténtica es esa existencia trascendente, ¿verdad? Trascendente que es la existencia espiritual. Según Frankl, por eso les dije yo, las bases está en la religión judía, toda esa cultura judía occidental. Según Frankl, el sentido se realiza necesariamente en la trascendencia, en un ser suprapersonal. Necesariamente. Dios para los creyentes, esta es una exigencia de su antropología, es la esencia de su antropología, de su manera de ser persona. Tajantes, así muy explícito. La realización del sentido pasa necesariamente por la encarnación de valores que se disciernen en el momento de vivirlos a través de la conciencia, es una libertad entendida como libertad de, para, hacia, ante alguien, ¿verdad? Somos responsables, somos libres para ser responsables, para hacernos cargos de nuestra facticidad hacia. El ser humano tiene la posibilidad de ser plenamente tal y realizar el sentido en la medida que responda a la objetividad de los sentidos universales, a la objetividad. Desde la subjetividad individual, su conciencia trascendente,
Atención, este es un aporte valiosísimo porque en un momento de mucho subjetivismo e inmanentismo, él habla de valores objetivos. Esto es de Scheller. Entonces, él tiene que responder a valores objetivos desde una subjetividad individual de una conciencia trascendente, que a su vez se halla arraigada en el inconsciente espiritual, como decíamos. Frankl afirma que el sentido trascendente es una realidad. Terminamos con esto. Frankl afirma que el sentido trascendente es una realidad inclaudicable en la dimensión espiritual humana, por cuanto que la conciencia tiene su origen y su raíz más profunda en el inconsciente espiritual, concretamente en la religiosidad o en la espiritualidad inconsciente. Bueno, disculpen que sea así tan rápidamente, pero bueno. Dice, finalmente vamos a terminar con una frase así bien fuerte. La vida, dice Franklin, nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por una falta de significado y propósito. Bueno, creo que me pasé demasiado en el tiempo y el padre Gabriel, bastante tolerante conmigo, no me cortó así drásticamente. Entonces, muchísimas gracias, profesora. Ha sido un placer escucharte y sobre todo de una manera muy lógico, concluyente. Al escucharte también, de alguna manera nos resulta familiar esta filosofía. O sea, cuando desde nuestra cristiandad, o sea, de alguna manera nosotros también somos judíos, ¿verdad? En el sentido de que pensamos así como ellos y cristianamente también, ¿verdad? Así que entroncamos en esta manera de pensar, tanto judíos como cristianos, estamos así unidos en una antropología tripartita, podemos decir, ¿verdad? Del cuerpo, de la psique y de la espiritualidad, del espíritu. Bien, muchísimas gracias. Estamos ahora abiertos para las preguntas. Es solo cuestión de levantar la mano, ponerle y ya seguimos con el diálogo. Claro que sí, con mucho gusto. Si podías dejar de compartir pantalla, entonces ahí Sí, claro. Sí, bueno. Sí, exactamente. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien, gracias, padre. Entonces estamos abiertos a compartir este espacio donde podemos ir haciendo preguntas, comentarios, aportes, lo que sea. Tenemos 28 asistentes. Gracias por compartir este momento. Qué lindo. Diego tiene la palabra. Adelante, Diego. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, profe? Compañeros. Buenas noches. A ver, estoy buscando. ¿Se escucha? Sí, súper bien. Alto y claro. Bueno, profe, tenía ahí una duda. Si entendí bien la idea que estaba desarrollando, es más o menos esta. Dice, nosotros no deberíamos preguntar por el sentido de la vida. Es la vida la que nos interroga. Eso es lo que diría Víctor Frank, si comprendí bien, ¿verdad? En cambio, me suena un poco a una expresión contradictoria, digamos, porque, por lo menos a partir de lo que escuché, porque en realidad lo que Víctor Frank se propuso era él darle un sentido a la vida, no que la vida eh, le hacía preguntas a él, digamos, porque él armó toda una estructura, hasta se formó una escuela para intentar explicar esa, o darle un orden, un sentido a algo tan fuerte que él en ese momento estaba atravesando, que era una situación en el campo de concentración, ¿verdad? Entonces, ¿en qué sentido él, digamos, dice que la vida nos interroga, siendo que él, a partir de su bagaje de formación médica y también a partir de esa experiencia dolorosa del campo de concentración, le intentó dar sentido a esa circunstancia? Excelente tu pregunta, gracias, Diego. A mí también
yo no terminaba de entender eso, ¿verdad? Eso de por qué la vida es la que nos pregunta, me inquietaba mucho esa afirmación. Exactamente, cuando uno le empieza a conocer a Víctor Frankl, eso no cuesta entender, ¿verdad? Y vos fíjate que él a los 13 años ya tenía clara esa idea, de que la vida es la que nos presenta, ¿verdad? La vida es la que nos interroga. Y él se sintió muy interrogado primero en esa clase cuando su profesor le estaba viendo al ser humano como una mera facticidad, como un mero proceso de combustión. Y ante eso, ¿verdad? Él se sintió escrutado, él se sintió interrogado, ¿verdad? Ante esa afirmación de su profesor. Intervino, ¿verdad? Intervino, ¿por qué? ¿Verdad? O sea, le interrogó esa postura de su profesor. Y después también otra situación en la que él se sintió interrogado, cuando le encontró a su compañero de 15 años, él tenía 15 años, suicidado con un libro de Nietzsche entre las manos. O sea, él se sintió interrogado por esa situación. De nuevo la vida le interrogó. O sea, muchas preguntas a través de ese hecho. Las preguntas le venían en forma de hecho. Y la tercera gran preguntona, la pregunta por excelencia, le venía dada a través del campo de concentración. Esa interrogación máxima le venía dada por esa circunstancia fatal, ¿verdad? La circunstancia le interrogaba: vas a afrontar la vida con dignidad, ¿qué vas a hacer ante esta circunstancia? Y muchos no eran capaces de escuchar esa interrogación. ¿Y qué hacían? Dice Víctor Frankl, apenas llegaban y se tiraban contra la alambrada, se suicidaban, no podían soportar esa pregunta, esa interrogación, esa confrontación fáctica que la vida le hacía, y entonces no eran capaces de responder a esa pregunta. Sin embargo, él tuvo la valentía de responder con dignidad, saliendo con vida y, ¿verdad?, creando una escuela psicoterapéutica. Él respondió a la vida a través de acciones, ¿verdad? Acciones que liberaron y que con un legado inmortal para el mundo. De ese modo, él respondió a esa interrogación fatal que le hizo la vida. El campo de concentración, él circunstancialmente en ese momento le decía: bueno, y ahora Frankl, vos te vas a tirar también contra la alambrada, vas a ser capaz de sobrevivir a esto, ¿qué vas a hacer? Se sintió interrogado, y ante esa interrogación existencial fatal, drástica, fatídica, él respondió desde la voz de su conciencia. En su conciencia él sintió la necesidad de crear una escuela psicoterapéutica, y gracias a eso sus mismos compañeros de balcón, todos sobrevivieron, porque él rápidamente dice que en los momentos cuando podía les reunía y les hacía compartir cuáles eran los significados que ellos en ese momento tenían más importantes, los sentidos que ellos estaban manejando. Y así ella hacía mini psicoterapia y le salvó a todos sus compañeros. Entonces, ¿por qué él dice que la vida es la que nos interroga? Porque son las circunstancias que se presentan. Si de repente Dios no quiera en este momento, tu madre, vos te vas y te encontrás con un accidente, pero vos decís: uy, pero si yo estaba en una conferencia, ¿qué voy a hacer ahora? No le tengo a mamá, o que yo tengo, o no sé, una hija, o un familiar, o una situación dramática en la vida, ¿qué voy a hacer ahora? Vos no te esperabas esto, vos no elegiste ese drama, vos no elegiste ese cáncer, vos no elegiste esa situación límite, se te presentó. La mayoría de las situaciones que son difíciles no elegimos, se nos presenta. Y las situaciones, entonces, de ese modo se nos interroga. Se nos interroga a través de situaciones fatales o a través de situaciones felices, ¿verdad? Si vos te ganás en este momento la lotería, ¿qué vas a hacer con esos millones? Muchos no saben lo que van a hacer con esa plata, ¿verdad? Es una interrogación: ¿qué vas a hacer con tanta plata? La vida es a través de las situaciones que se presentan, a través de las cosas, de los hechos, es lo que te presentan las preguntas. A eso él le llama que la vida te interroga, ¿verdad? Las situaciones que vos no elegiste, están ahí. Gracias, profe. ¿Te Y convence o no te convence? Sí, desde ese punto de vista, sí. La verdad que sí. Y como era en la parte de que, digamos, sus raíces intelectuales, me parece a mí que
o al menos yo lo veo así, que tiene también, se alimenta un poco, digamos así, del estoicismo, sobre todo en la parte del sufrimiento, porque si entiendo bien el estoicismo, tiene la postura de que habrá circunstancias que uno no puede controlar, y lo único que puede controlar es su actitud frente a esa circunstancia. Entonces, para soportar eso, depende mucho, digamos, de la interioridad de cada uno, más que de las cosas externas. Entonces, por eso nomás veía un poco ahí de Sí, estoicismo en su parte. sí, capaz que en la forma, externa le podríamos asimilar, pero la motivación es absolutamente diferente, porque la motivación está basada en valores y en valores trascendentes. Sin embargo, la motivación de los estoicos era una motivación meramente fáctica, era una motivación meramente humana, ¿verdad? Ellos no pregonaban la trascendencia ni necesariamente los valores tal y como lo hacía Franklin. Entonces no es, por eso yo dije, no es un mero masoquismo, ¿verdad? Ni no es una cuestión, porque allí, por ejemplo, Franklin, él toma distancia de todo eso, señalando justamente la antropología trascendente, que el ser es un más, y ese más viene dado entonces por esa dimensión espiritual. ¿Verdad? Esa dimensión, todo tiene sentido desde esa dimensión, la significatividad adquiere sentido desde esa dimensión más elevada, que es la dimensión espiritual. Desde ahí tenemos que ver, porque si no vamos a quedarnos en un mero inmanentismo masoquista, ¿verdad? Que se castiga y se latiga y tiene que aguantar. No se trata de aguantar, porque tenés que canalizar el sufrimiento que se te impone, que se te aparece, que emerge realizando valores, ¿verdad? Realizando valores y no meramente de manera heroica y de manera egoística superar como un Hércules, ¿verdad? No como un Hércules que supera eso, no, es como un Hércules, sino que dice él, el sufrimiento verdadero es un sufrimiento silencioso, sin palabras, no alardea, no tiene necesidad de publicitar, ¿verdad? Es otro, tal vez en la forma muy externa, periférica, podríamos hablar, pero la motivación y el fondo y el fundamento es absolutamente diferente. Bueno, muchas gracias. Yo lo Gracias, entendí, profe. perdón. Sí. Yo te entendí, Diego, que tu inquietud era saber si el sentido de la vida uno se lo da a sí mismo o realmente viene de afuera. Es decir, ¿es una construcción propia o realmente viene de fuera el sentido de la vida? Yo en ese sentido lo entendí. Interesante. Gracias, padre. Según Víctor Frankl, uno va encontrando el sentido, porque él dice que no hay que buscar el sentido, uno va encontrando, ¿verdad? Pero va encontrando libremente, o sea, hay como una, hay como una juxtaposición, ¿verdad? Hay como una pequeña dialéctica, ¿verdad? Pero encontrar o se te da o encontrás como lo que es, ¿verdad? Vos, o sea, estamos puestos, como dice Heidegger, nosotros estamos puestos en un escenario, o sea, nadie eligió emerger en este escenario, hemos sido arrojados, eso no elegimos, hemos sido arrojados, estamos ahí. El escenario nosotros no elegimos, pero ya que estamos en el escenario, tenemos que ser buenos actores, entonces esa parte a nosotros nos compete, pero hay escenarios que nosotros no elegimos, ¿verdad? Entonces, ante esos escenarios que nosotros no elegimos, esos escenarios son los que nos interpelan y ahí nosotros tenemos que ir interpretando eso. A esos escenarios que se nos impone, que emergen, que aparecen, nosotros tenemos que ir dándole el significado y ese significado nosotros vamos a encontrar escuchando la voz de nuestra conciencia, porque en la conciencia intuitiva es como se refleja la voz de la trascendencia. ¿Verdad? La voz de la trascendencia es la que guía, la que te guía en esa búsqueda y en ese hallazgo del sentido. ¿Verdad? Se encuentra el sentido se encuentra buscando en ese inconsciente espiritual que se manifiesta a través de la conciencia. El cristiano diría
Es como preguntarte, bueno, pero Dios ya pensó en vos, en tu vocación, eso ya estaba destinado a tu vocación, o vos elegiste, o Dios ya te destinó antes. Ah, bueno, si Dios ya te destinó antes, entonces vos no elegiste, vos entonces no sos libre. Ah, no sos libre, Dios ya pensó antes. Te dice, desde antes de nacer en el seno de tu madre, ya te conocía, ya te llamé. Ah, pero entonces yo no soy libre, si yo entonces ya estaba determinada por Dios. Ah, bueno, ¿verdad? Bueno, esa, Bien, esa, gracias. claro, Vamos Dios te a... llamó, pero vos sos libre, Dios te llamó, Él pensó en vos, pero vos sos libre, vos tenés la última palabra en la voz de tu conciencia, vos siempre podés decir no, Él respeta, ¿verdad? Pero a tu cargo está la significación que le vas a dar a las cosas, ¿verdad? A tu cargo está. Él no te deslinda de eso. Gracias. Tiene la palabra Ever Vázquez. Muy bien. Adelante, Ever. Mira qué gusto verte, Ever. Nuestro ex Hola, alumno. Pues, ¿qué ¿cuánto tal? tiempo? Sí, recuerdo aquella Tanto época. tiempo. Qué Saludos, gusto verte. un placer ver y escucharte también, doctora. Igualmente. Mi consulta es, profe, eh, para las personas que han decidido, han intentado suicidarse. Sabemos que dentro de la antropología de Víctor Frank la libertad es fundamental, ¿verdad? Y conlleva también la responsabilidad de vivir y de encontrar el sentido a la vida, ¿verdad? Pero ¿cómo responderíamos desde el pensamiento de Víctor Frank a esa persona que nos dice, mira, ya he hecho todo y quiero morirme? Que él pensando, ¿verdad? Desde esa óptica que está decidiendo eso con libertad, ¿verdad? ¿Cómo podríamos responder a ese cuestionamiento? Y, ay, qué difícil. Encima que ahora los suicidios están creciendo muchísimo, muchísimo están, y en en todas las edades, impresionante las estadísticas, cómo suben. Eh, Primero que nada, a esos conflictos de conciencia y de falta de sentido, Víctor Frankl le llama neurosis noógena. Pero hay un serio problema espiritual, porque la noología tiene que ver con lo espiritual, con la dimensión espiritual. ¿Verdad? Allí hay un vacío, hay un bache, hay un serio problema en esa dimensión espiritual. Y entonces justamente el problema es la falta de sentido. Esa persona no encuentra, por un lado, no encuentra suficiente sentido, algo que polarice, que apasione, que sea capaz de sostenerle en la vida. Eso por un lado, ¿verdad? Desde el punto de vista, digamos, más, entre comillas, racional. Pero por otro lado tenemos que saber que toda persona que se suicida generalmente no es tan libre. ¿Por qué? Porque está en una grave depresión, está enfermo. Y alguien, ¿verdad? Hoy sabemos por la psicología, por la ciencia psicológica, que alguien que está enfermo, no está, alguien que tiene alguna traba, ¿verdad? De ese tipo, no es del todo libre. Está supeditado, está esclavo de su enfermedad. No tiene toda la lucidez como para poder tomar una decisión más responsable. Entonces, porque acuérdense que antes las personas cuando morían, antes del Concilio Vaticano II, las personas no pasaban por la iglesia porque supuestamente estaban en el pecado mortal, acuérdense. Pero a partir del Concilio Vaticano II, cuando ya también la ciencia psicológica mostró que no era solamente era una cuestión moral, necesariamente moral, o una perversión, o una cuestión de pecado, sino que es una enfermedad que le falta ciertos componentes químicos, porque está comprobado científicamente que el que está en depresión carece de componentes químicos importantes que le nublan la razón y que le resta responsabilidad moral y teológica a sus acciones. No es libre esa persona. Y bueno, biológicamente se testea y le falta esos rasgos. Ha habido religiosos, sacerdotes, gente así importante, ¿verdad? Que se suicida. Y decir, ¿cómo? Bueno, pero es un ser humano. Es un ser humano, y un ser humano puede estar enfermo, ¿no? Entonces, es una cuestión compleja, ¿verdad? Que puede haber, de hecho, una enfermedad, como te digo,
o ese tipo de enfermedad, o la neurosis noógena, que para Víctor Frank es de hecho es una disfunción, ¿verdad? Es una disfunción psicológica que afecta al plano de la dimensión espiritual más trascendente y de fondo. Entonces, por eso él dice que hay que trabajar la cuestión de los sentidos y los valores en las personas, para evitar ese tipo de enfermedades, ¿verdad? Porque de hecho se evitan enfermedades y se evitan situaciones. Y sí, y otra cosa importante en ese sentido, que él dice que a veces hay muchos problemas de vicios, hay muchos problemas de patologías sexuales, pero que en realidad el problema de fondo o el problema verdadero no es ni el problema sexual, no es ni el problema de los vicios, sino que es un problema de significación para su vida. Esa persona no halló los significados, no halló los suficientes valores que le puedan como dar sustento a su vida. ¿Por qué? Porque la dimensión que nos constituye es esa dimensión espiritual, y como mucha gente no sabe, no quiere y no le interesa esa dimensión, solo le interesa la dimensión biológica, a veces ni la psicológica, porque no tiene ni las herramientas emocionales básicas, no maneja, y entonces es muy difícil. O sea, hay gente que está en esa dimensión más básica de su biología, ni siquiera su emocionalidad cultiva. Entonces estamos muy lejos de una humanidad más planificada, estamos mal. Bien. Yo tenía una cuestión, profesora. Gracias. Sí. La cuestión es, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es el espíritu? Sí, es decir, ¿cómo diferenciar de lo psicológico? Porque mucha gente, muchos filósofos también colocan, ¿verdad?, el espíritu como una función de lo psicológico. Claro. ¿Para qué dividir en tres partes si son dos nada más lo que tenemos? O sea, Claro. un poco algunos quieren volver a Descartes, que tenemos dos dimensiones nomás. Claro. Porque hay una definición. No, él dice que la dimensión espiritual radica en la libertad y en la responsabilidad del ser humano. Y que el fondo último de esa dimensión espiritual es el inconsciente. O sea, el fundamento último de esa dimensión espiritual es lo inconsciente. Entonces, lo que fundamenta eso es lo inconsciente. Y ese inconsciente espiritual, en definitiva, se manifiesta y se expresa en la libertad y en la responsabilidad. Es decir, que si nosotros somos capaces de ser libres, pero de hacernos cargo de esa libertad, es porque de algún modo tenemos ese componente, esa dimensión espiritual, ¿verdad? Porque un perro, un gato, un elefante, un loro, un animal X, no tendría esa dimensión espiritual, porque no está equipado para poder discernir inteligentemente, libremente acerca de ciertas situaciones, y para acoger con responsabilidad esa elección. No está equipado estructuralmente. Entonces, esa equiparación ontológica, antropológica, estructural, que te permite una elección, un discernimiento de tus acciones y hacerte cargo y responsable de esas elecciones, es lo que muestra, patentiza y evidencia tu dimensión espiritual. Esa es la dimensión espiritual para Víctor. Ya. Otra pregunta más personal. Yo sé, profesora, que también usted maneja Subiri. Sí. Subiri. Otro tema es. Entre la antropología subiriana y la antropología de Víctor Frank, ¿cuál le convence más? Madre mía, es que son dos monstruos. Dios mío, qué pregunta más terrible hace. La verdad es que siempre me he hecho esa pregunta, ¿verdad? Son dos grandes. Pasa que son dos premisas filosóficas muy diferentes, ¿verdad?
las premisas filosóficas de Viktor Frankl incluyen bastante los científicos, ¿verdad? Las herramientas científicas, las herramientas psicológicas, biológicas, pero pasa que Zubiri también hace eso, porque Zubiri ante todo es un biólogo, Zubiri es un científico, o sea, en ese sentido, Viktor Frankl no le supera tampoco, pero Zubiri complejiza mucho más su aparatología conceptual, es mucho más, es mucho más complejo que Viktor Frankl. Viktor Frankl es mucho más claro, mucho más, para mí, mucho más simple, ¿verdad? Y no sé, a mí las dos visiones me convencen bastante porque son dos miradas creativas desde diferentes lugares. Y esa es la belleza. Y ahí, esa justamente es una expresión patente, evidente y más clara de lo que es la espiritualidad en cuanto que creatividad. El espíritu, ese rasgo antropológico de la espiritualidad es tan creativo, ¿verdad? No solamente es trascendente e inconsciente, sino que es creativo. Fíjate para decir lo mismo, qué caminos tan diferentes utilizan ambos, dos monstruos, ¿verdad? Son caminos, llevan a lo mismo, pero son caminos, este va al norte y este va al sur, ¿verdad? Los dos beben, ojo, los dos beben de la fenomenología, los dos tienen sus raíces inmersas en Husserl, Heidegger, los existencialistas, los dos beben de esas fuentes. Fabio, tu micrófono. Fabio, los dos beben de fuentes comunes para decir discursos muy diferentes, ¿verdad? Pero a mí los dos me convencen y los dos me apasionan de modo diferente, como si fuera que yo te pudiera decir, ¿a cuál de estos amigos vos le querés más? ¿A María o a Juan? A los dos, pero de modo tan particular. Le adoro a María, pero a Juan le adoro de otro modo, no sé cómo decirlo. Haciendo un símil, eso te puedo decir. Gracias, profe. Bueno. Amelia tiene la palabra. Profe, una Sí. consulta. Sí. Sí. Usted habló aquí, ¿verdad? Y quise aclarar esto. La esencia, ¿verdad? Se volca hacia algo. Y habló una parte O alguien. hacia alguien o alguien. Sí. Y cuando hablamos de la existencia, entra la responsabilidad, ¿verdad? Sí. Y en este caso podemos decir entonces que nuestro autor es esencialista y existencialista a la vez. Ay, Dios mío. Demasiado le queremos etiquetar a los filósofos. Y a Zubiri también le querían, algunos le llamaban existencialista, y él protestaba en libros enteros, ¿verdad? Que le etiqueten con esa denominación existencialista, porque él, es que no se encasillan, es que el espíritu es tan creativo que pasa que ellos juegan con esa dimensión, ¿verdad? Es como un enfoque dialógico, ¿verdad? Que va superando ambos, o sea, hay rasgos de esencialismo y hay rasgos de existencialismo, ¿verdad? Porque hay como una esencia que no se mueve ahí, ¿verdad? Que se constituye, que está ahí siempre, que permanece, pero hay algo que se va haciendo, ¿verdad? En las elecciones cotidianas, eligiendo responsablemente acerca a lo que la vida te va preguntando, te va interrogando. Es un haciendo en esa interrogación en base a una, entre comillas, previa, metafísicamente hablando, esencia que ya tenés. Esa esencia viene dada por un equipaje estructural que te permite ser un siendo, ¿verdad? Y que te permite ser un siendo, saberte siendo, ¿verdad? Porque tal vez un loro viene siendo, pero él no se sabe siendo un loro, ¿verdad? No está equipado para saberse siendo y saberse haciéndose un siendo. Entonces, ambos, dice Zubiri a eso. ¿Sabes cómo dice Zubiri a eso? El ser humano
es uno mismo, pero no es lo mismo. Dice Zubiri con estas palabras. El ser humano es un mismo, pero no es siempre lo mismo. Es un mismo, pero no es siempre lo mismo. Este juego de palabras. O sea, Amelio es Amelio, pero Amelio no es Amelio de 2 meses que Amelio de 20 años. No es. ¿Verdad? Pero es el mismo Amelio. Sí, es el mismo Amelio de 2 meses. ¿Verdad? Es Amelio mismo, pero no es el mismo de 2 meses. No. No, perdió mucho cabello. O sea. Hay un algo, claro. Hay un algo. Es la misma belleza de persona, pero esos atributos, digamos, accidentales, aristotélicamente hablando, esas notas van cambiando, pero hay un algo que permanece. ¿Y qué es ese algo? ¿Qué es ese algo? Ah, bueno, el positivismo te va a decir, ¿qué es ese algo? Como vos no ves ese algo, bueno, entonces, no existe, no existe. No existe el amor entonces, no existe entonces la amistad, no existe entonces... hay una cuestión epistemológica de fondo, hay una discusión, todo esta, no olvidemos que la antropología supone cuestiones epistemológicas, cuestiones ontológicas, metafísicas, axiológicas, ¿verdad? Hay una serie de disciplinas que están dialogando y que están supuestas allí. Y eso es todo un paquete aparte. Una definición muy fenomenológica. De la fenomenología. Sí, sí, Bueno, sí. profesora, vamos a ir cerrando porque ya llevamos más de 2 horas. Oh, qué gusto. Yo no sentí. Bueno, estaba... Nosotros tampoco, pero vamos a cerrar y agradecerle mucho por su participación, por su erudición y sabiduría, que nos alegró mucho. Realmente nos hizo recrear por un ambiente, por un pensamiento tan profundo y también innovador, ¿verdad? Para nuestra creencia religiosa. Y Exacto. muchísimas gracias a todos. Les volvemos a invitar para el siguiente viernes filosófico, que será dentro de un mes. Con otra ¿Quién va a ser padre, el próximo expositor? Ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero hablará sobre el concepto de nación paraguaya. Es de la Nacional Protesta. Sí. Espectacular. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profesora. Gracias, padre. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por todo. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.